Mientras todo periodista que pase por una universidad tiene herramientas para ser comunicador social y desempeñarse, no todo comunicador social es un periodista. Depende si ejerce ese oficio en particular. Para algunos, tal vez puede existir una diferencia evidente entre ser comunicador social y ser periodista. Para mí particularmente no existe ninguna, pues ambos cumplen la función de informar y sobre todo de servir a la comunidad. Cuando se cumplen esas dos condiciones, independientemente de quién las ejecute o las lleve a cabo, se es comunicador o se es periodista. Bueno, ser comunicador social es trabajar no solo en el periodismo, es hacer periodismo a nivel general, a nivel empresarial, a nivel de la misma comunidad. Constantemente estamos haciendo periodismo, estamos haciendo comunicación. Periodista obviamente es quien se dedica exclusivamente a los medios de comunicación, quien informa a través de los medios de comunicación. Esa es para mí la gran diferencia. Sin embargo, son dos actividades que van muy de la mano, que no se pueden separar una de la otra. Hay periodistas que son comunicadores, hay comunicadores que son excelentes periodistas y viceversa. Lo vemos a diario en los medios de comunicación, en las empresas y en otras ramas de la sociedad, en otras tendencias como las redes sociales. Vemos cómo los periodistas hacen comunicación y cómo la comunicación no puede desligarse del todo del periodismo. Periodista es más específico, es el que le corresponde concretamente decirle a la sociedad quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Comunicador es mucho más global, es mucho más colectivo. Un comunicador no necesariamente es un periodista, es el que en toda la extensión de la palabra puede generar información globalizada. Eso es un comunicador, mucho más hoy cuando tenemos redes sociales. El periodismo y la comunicación social han tenido como profesiones y oficios unos caminos complementarios, pero al mismo tiempo diferentes. El periodismo para mí es un oficio que se va desempeñando dentro de un marco de una sociedad libre y democrática. La comunicación social es una profesión, una de cuyas ramas es el periodismo, pero la comunicación social cubre como profesión diferentes desempeños o áreas. Un comunicador social está capacitado para hablar o tratar temas comunicativos de todo tipo: comunicación empresarial, agencias de publicidad, comunicación comercial, comunicación, digamos, social, en el sentido de comunidades, mientras que el periodismo es un oficio que tiene una labor democrática. Tanto es así que la Constitución protege las fuentes del periodismo, porque entiende que el periodista necesita una protección para el ejercicio de su trabajo fundamental, que es la información y el compromiso con la verdad. El periodismo informa y el periodismo cuenta la verdad. Para eso necesita no solo protecciones legales, sino también necesita un cuerpo ético. Entonces la comunicación social es una profesión, una sombrilla grande con diferentes paquetes profesionales de herramientas. Una de ellas es el periodismo. Es el periodismo. Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. Constitución Política de 1991. Bueno, yo siempre he pensado que una persona que decide estudiar comunicación social y periodismo y que se enfoca por este último debe ya tener unos conocimientos previos básicos de redacción, de conocer lo que quiere dar a entender con su trabajo, pero también la vocación me parece que es algo muy importante, debido a que el periodista debe sentir la necesidad de informarle a la ciudadanía, de expresar lo que quiere contar a través de sus historias. La vocación y una preparación previa en la redacción, en la parte técnica, es muy importante para uno irse perfilando en ejercer el periodismo como forma de vida, como forma de trabajo y de aporte a una sociedad. La parte que te regala o que te enseña la academia son bases para tú poder ir formándote profesionalmente, pero en realidad la experiencia que tú ganas en el campo periodístico se da cuando sales a la calle, cuando empiezas a tener los roces con la comunidad, con los otros colegas. Me parece que hay muy buenos comunicadores y periodistas empíricos
pero en lo único que radica la diferencia es que uno tiene un título profesional que lo acredita y el otro simplemente se basa en su experiencia para poder contarle al mundo lo que está sucediendo. Ética en el periodismo. Yo creo que sí existe ética en el periodismo y además que se debe tener en cuenta la ética al momento de hacer periodismo. Lo que es que la ética sí es muy personal. Se intentó por parte de muchos medios u organizaciones hacer un código de ética. Algunos medios todavía lo tienen. Después de muchas discusiones se ha llegado a decir que es muy complicado hacer cumplir o aplicar rigurosamente un código de ética. Porque se ha dicho que la ética es muy personal, que cada quien tiene que asumir ese compromiso con la actividad laboral que se desempeñando y la responsabilidad que implica hacer periodismo en nuestras regiones. Uno de los obstáculos, aunque pareciera justificación, es el tema de las difíciles condiciones sociolaborales que afrontan los periodistas, ese desespero por los ingresos muy bajos que reciben los periodistas como remuneración. En algunos casos hay unos que se resisten y sobreviven con esos ingresos paupérrimos, siguen haciendo periodismo con ética. Otros no alcanzan a resistir eso y no aguantan la tentación de que vengan ofrecimientos que atentan un poco contra el periodismo ético y responsable. Eso el llamado es para que cada quien cada día sienta con su actividad periodística, cuando está informando, está haciéndole un gran beneficio o un gran daño a nuestra sociedad. Deberíamos aplicar siempre la ética porque la ética sí existe, pero debe estar en el interior de cada uno de los que ejercemos ese oficio. La relación entre periodismo y política es una de las relaciones más complejas que tiene toda sociedad. A diferencia de otras fuentes periodísticas, el periodismo económico, el periodismo de las cortes y del sector judicial, el periodismo cultural, por ejemplo, el político tiene un desafío adicional y es que está cubriendo una actividad que normalmente los ciudadanos no les gusta, que los ciudadanos inclusive la desprecian. Históricamente, la política ha estado muy ligada al periodismo. Eso viene a nivel nacional desde hace muchos años, también a escala mundial. Lo importante de todo esto es que no dejemos que la política permee la verdadera razón del periodista, ni que sean los periodistas las cajas de resonancia de los políticos. Pues nuestra función, como lo dije y lo he venido sosteniendo siempre, está más enmarcada a atender a la comunidad que a los propios políticos. Que muchos periodistas nos sentimos políticos y los políticos se sienten periodistas, y muchos periodistas ven en la política como la gran oportunidad de ir cuadrando cajas, de ir teniendo buenos ingresos cada vez que hay una campaña electoral, porque los políticos se vuelven más sensibles y además porque tienen más recursos, y eso ha permitido que cada día se haga mayor mercadeo con el periodismo. Y los periodistas ya se han prostituido, que en una elección se casan con un político, el que les ofrece, o se venden al mejor postor, en otras elecciones de pronto el mejor postor es otro, igual se siguen cambiando de política y siguen haciendo periodismo, pero al servicio más de un partido político o de una causa política. A pesar de todo el impacto que tienen los políticos en las sociedades, sean mandatarios en el Ejecutivo o sean congresistas o de los cuerpos colegiados, la ciudadanía lo rechaza, la ciudadanía tiene una mala imagen de la actividad política. Y esa es una mala imagen que obviamente afecta también a quienes ejercemos el periodismo político, porque el ciudadano piensa que nosotros reproducimos esas prácticas y lamentablemente en algunas regiones del país eso se ve. La pauta política influye mucho y los políticos, los gobernadores, los alcaldes, los senadores y representantes a la Cámara pues utilizan ese poder económico que tienen para poder, digamos, influir, mover la opinión de los periodistas, inclusive hasta comprarla de cierta manera. No podemos dar una discusión de periodismo político en Colombia sin aceptar esas realidades, pero al mismo tiempo también existen espacios para el optimismo. El periodismo político necesita cubrir a estos funcionarios, pero no necesita vender su conciencia. De que el periodista entienda que tiene mucha responsabilidad con la comunidad, con la sociedad, que debe hacer periodismo con calidad, que desde la profesión de periodista se contribuye a construir una cultura
la política, una paz política y se ayuda a construir una mejor sociedad. Creo que la reflexión que tenemos que hacer es esa. Tenemos que separar las necesidades comerciales que tienen los medios de comunicación de las apuestas políticas. Necesitamos separar las áreas de opinión de los medios de comunicación, los espacios de opinión de los espacios informativos. La opinión, como bien se decía, cada quien la tiene y es sagrada, pero los hechos son intocables. Mientras más nos volquemos como periodistas al cubrimiento de los hechos, pues vamos a poder separar rápidamente cuáles son esos hechos que son indiscutibles porque los reporteamos de verdad de las opiniones políticas que cada uno de nosotros tiene la libertad de tener. La ética en el periodismo depende del periodista que lo esté ejerciendo. Es un tema que se presta para una discusión muchísimo más larga. De la ética con que manejemos nuestro trabajo depende también nuestra credibilidad. Depende mucho y se diferencian entre Bogotá y las regiones. Tiene mucho que ver con el tema del tamaño de las empresas. El mercado bogotano de audiencias y de medios de comunicación es muy grande y logra sostener grandes medios de comunicación. No solo cadenas radiales y canales televisivos, sino también grandes periódicos. En las regiones la situación es diferente. Yo siempre he sido una admiradora del periodismo de provincia, porque aquí, en la provincia, se ejerce con mayor dificultad, se ejerce con mayor arrojo. Empecemos por las inclemencias del clima. Se ejerce con calor, se ejerce con polvo, con incomodidad, se ejerce con unas empresas que no entienden ni valoran a veces la razón de ser del periodista. En el interior o en las grandes ciudades creo que se ejerce con un poco más de facilidad y sin tener que pasar por todas las angustias que a veces se pasa en las regiones pequeñas. Yo entonces me declaro una fiel admiradora del ejercicio de periodismo en la provincia. De pronto a nivel central se habla más refinado, se entrevistan personajes de pronto de una categoría superior en cuanto a los cargos que están ocupando, pero la labor como tal básicamente es la misma. Cometemos los mismos errores, tenemos los mismos aciertos, solo que quizás los manejamos en un contexto diferente. Lo que decía, la diferencia es entre una ciudad más grande y una ciudad más pequeña. El periodismo de provincia es duro, es más difícil, le toca luchar contra tantas adversidades, pero logra sobrevivir. Es un periodismo más tropero, si se me permite el término, que está más en la noticia, que llega a todos lados, que corre todos los riesgos. Hacer prensa desde la capital es un poco más fácil que si tú trabajas en un gran medio, estás allá sentado gran parte del tiempo pidiendo y dirigiendo a los corresponsales que te manden información. El periodismo tiene tantos vicios en la provincia como en la capital o en el centro del país. Otro marco que diferencia el periodismo regional del periodismo bogotano o capitalino, por decirlo de alguna manera, tiene que ver con la proximidad a los actores del conflicto. Mientras que los periodistas de las regiones se encuentran muy cerca de los poderes violentos que han caracterizado la historia reciente de Colombia, guerrilla, paramilitares, organizaciones de narcotráfico, bandas criminales emergentes y poderosas organizaciones corruptas políticas, los periodistas en Bogotá nos encontramos protegidos del contacto con ese tipo de organizaciones. Por eso cuando se hacen revisiones de las personas que han sido amenazadas por el oficio periodístico, lamentablemente algunas personas, aunque ese número ha disminuido, que han sido asesinadas en el ejercicio del oficio, vemos que son periodistas en los últimos años que han trabajado en las regiones, en los municipios. ¿En qué está fallando el periodismo de provincia y en qué falla el de la ciudad? El periodismo de provincia está fallando porque no ha logrado deslindar la pauta publicitaria con el manejo de la información. Y eso tiene una explicación lógica. Las dificultades con las que se realiza el ejercicio hacen que el periodista tenga que convertirse en un momento determinado en vendedor de publicidad, en presentador, en reportero, en director, y ejercer todas estas funciones. Ustedes entenderán que no va a permitir hacer las cosas de la mejor manera posible. Creo que cuando el periodista depende exclusivamente de la pauta, especialmente de los políticos o de los dirigentes de turno, no podrán ser tan objetivos a la hora de emitir informaciones en los que ellos puedan verse involucrados. Difícil es la parte ya práctica, la parte de, como usted me pregunta, hacer periodismo independiente. Es difícil la parte financiera, la parte de que cuando no se tienen grandes recursos, se cuenta a veces con el recurso de la empresa privada, del sector oficial, del ciudadano que de buena fe dice te apoyo. Romper con ese término que a veces algunos dicen te voy a colaborar. Los pulpos, los grandes grupos periodísticos a veces canalizan los grandes presupuestos. Nosotros los que hacemos periodismo acá desde la provincia colombiana nos corresponde estar sujetos a
la descalificación. A de pronto un pequeño presupuesto, porque hay veces desconocen que también uno tiene sus buenos lectores, uno también tiene sus canales de divulgación. Hay que ser muy sinceros, ¿para qué nos vamos a llevar engaños? A veces me preguntan, ¿y tú qué cargo? A veces algunos que no me conocen y llego, ¿y tú qué cargo tienes? Soy mensajero. Entonces yo apenas digo, soy mensajero y se quedan viéndome. Hay el director, digo, además de eso soy director. Ah, tú eres mensajero y director y además soy secretario. Y además soy el que hago la entrevista y hago el reportaje y hago el trabajo de campo y hago la crónica y si me corresponde hacer la foto también. En los últimos años ha habido un desarrollo de muchos tipos o estilos de periodismo. Se habla del periodismo ciudadano, periodismo cívico, periodismo para el desarrollo, por ejemplo, la comunicación para el desarrollo. Han surgido numerosas corrientes que tienen en común una cosa, que es que quieren utilizar el poder de los medios de comunicación para poder ayudar a la sociedad a entenderse mejor. Es importante saber que si uno le pone el apellido de periodismo a algo, tiene que cumplir con lo mínimo del periodismo. No podemos hablar de un periodismo cívico o de un periodismo comunitario o de un periodismo para el desarrollo si no se hace periodismo. Si se está haciendo, por ejemplo, proselitismo. Si se está haciendo, por ejemplo, relaciones públicas de una organización. El periodismo, llámese cívico, llámese político, llámese de salud, llámese digital, llámese de datos, el apellido no importa. Aquí lo que importa es el nombre. Si se llama periodismo, tiene que cumplir con la verdad, tiene que darle voz a todas las fuentes de la historia, tiene que reportear la historia que está publicando, tiene que tener una ética periodística. Todos esos elementos son los que permiten que una pieza de comunicación sea llamada un artículo periodístico. Si no se cumple, entonces pues no nos encontramos ante un artículo periodístico. La invitación a todas las personas que hacen periodismo cívico, periodismo de desarrollo, es a que sin perder el enfoque de civismo y de desarrollo que tienen, recuerden que para llamarse periodistas, pues tienen que hacer las prácticas y tienen que estar bajo las reglas periodísticas. Los avances en las TICs, en las tecnologías de la información y la comunicación, la posibilidad de que cualquier persona pueda tener fotografía y tenga plataformas de comunicación como las redes sociales al alcance de su mano y digamos no tan costoso como hace unos 10 o 15 años, ha transformado la comunicación, ha permitido que una persona pueda tomar fotos, emitir sus opiniones y ha llevado a muchas personas a pensar que eso puede ser llamado periodismo. Es un ejercicio de comunicación, pero lo que debemos entender desde el periodismo es que el ejercicio del periodismo tiene unas reglas y unas condiciones que esos tuiteros o que esas personas de las redes sociales deben cumplir si quieren llamarse a sí mismos periodistas. El periodismo tiene que ver con la verdad, tiene que reflejar la verdad. Entonces hacer montajes, por ejemplo, en las redes sociales no cumplen con ese principio. Segundo, el ejercicio periodístico no es solo reflejar el hecho. La idea que se tiene de tomar las fotos de un evento y que eso sea transformado periodístico es información. El periodismo es algo más. El periodismo tiene interpretación. El periodismo consulta las diferentes fuentes. Por ejemplo, una persona puede asistir a una protesta, tomarle las fotos con su teléfono celular al ataque de un policía al ciudadano, emitirlo en sus cuentas de redes sociales. ¿Está haciendo periodismo esa persona? Esa persona está informando, porque tiene una foto que refleja un hecho. El periodismo es algo más. El periodismo es conocer las condiciones en que se dio ese ataque, hablar con la fuerza pública o con el soldado que generó o el policía que generó ese ataque, chequear las circunstancias de las personas que se encontraban alrededor para ver en las condiciones en las que se presentó ese ataque. Es decir, proveer contexto. Las redes sociales y las tecnologías de la información retan al periodismo porque lo obligan a ser más inteligente. Retan al periodismo porque lo obligan a ser más contextualizador. Retan al periodismo porque lo obligan a construir piezas de información y de periodismo más completas. Obligan al periodismo a proteger su credibilidad. Porque la diferencia que hay entre un ciudadano que postea una imagen en una red social y la cuenta de Twitter de un medio de comunicación, esa es la definición contemporánea de lo que es credibilidad.